a estar en el debate público, apareció con la ley de bases, después no se avanzó, pero a partir de estos conflictos, paro y la cuestión con los sindicatos, se puso otra vez sobre la mesa. Te pedimos la opinión sobre qué pensás. ¿Hay que privatizar? ¿Debe ser estatal? ¿Hay que intervenir el gremio? Intervengan el gremio. Bueno, estas son las opciones que te dejamos allí, en las redes sociales, en el canal de X o Twitter. Está también en Instagram y bueno, ahí pueden dejar su opinión. Bueno, vamos a hablar un poquito de algunos datos de la economía que fuimos repasando en los últimos días. Hablamos de lo que ha sido el balance del semestre con el nivel de actividad, con una caída de 3,4% que cerró el semestre. Hablamos también el día de ayer de la desocupación, que también creció en el país, lo que pasaba aquí en el aglomerado Trelew-Rawson, y también de la cifra de pobreza, que oficialmente el INDEC las va a estar dando a conocer en unos días, creo que el 26 de septiembre. Pero bueno, ya está en línea para analizar algunos de estos aspectos el licenciado Eduardo Donza, es investigador del Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina, así se dice, la UCA. Eduardo, ¿cómo estás? Federico y el equipo te saluda. Sí, buenas tardes, gracias por el contacto. Bueno, Eduardo, te pregunto un poquito, a raíz de algunos datos que también se van conociendo desde la UCA, de la pobreza. Bueno, hoy o en el día de ayer el INDEC también dio a conocer un balance de lo que ha sido la desocupación para el primer semestre. ¿Cómo están viendo el balance? ¿Cómo están avanzando algunas variables económicas para este 2024 en la Argentina? Bueno, tenemos un año complicado, ¿no? Lo hemos empezado con el efecto de la devaluación, que no fue este año, pero fue en diciembre. Ahí ya eso una devaluación de casi un 120% que se transfirió a precios. Recordemos que en diciembre tuvimos un 25% de aumento del índice de precios al consumidor, en enero un 20%, y eso impactó mucho en la calidad de vida de la población y específicamente en el indicador de pobreza por ingreso, ¿no? Nosotros estimamos para enero de este año un 55% de población en situación de pobreza, que fue como el momento más álgido porque se había dado gran parte del impacto de aumento de los precios y los ingresos, en el caso que se puedan recuperar en algún momento, cosa que bueno, ojalá sea, pero es difícil, la capacidad de compra, la recuperación todavía no había empezado, esa recuperación, ¿no? Después ya descendió en febrero desde las estimaciones nuestras en un 50% y prevemos que a nivel semestral puede estar en un 47, entre un 45 y un 50%, ¿no? Ojalá sean mejoras que bajen del 45% de población en situación de pobreza, pero es difícil porque no hubo tanta recuperación de lo que son los ingresos de las familias, ¿no? Un mercado de trabajo que ya venía desde hace mucho tiempo precarizado. En el primer trimestre aumentó la tasa de desocupación al 7,7%, la desocupación del segundo trimestre con datos de PH que se conoció ayer está en valores muy cercanos, en el 7,6%, y lo que sí se ve ahí en esos indicadores del mercado laboral es que esta desocupación aumentó básicamente porque hay más personas que están buscando trabajo, ¿no? Ajá. No tanto por algo medio llamativo, que es un mantenimiento de la tasa de empleo, es decir, sí, una estabilización de la cantidad de ocupados respecto a la población total. Te quería preguntar sobre como una rotación. Claro, ¿no? te quería preguntar sobre ese fenómeno, Eduardo, puntual, esto que vos decís, ¿no? La población económicamente activa, que algunos en el análisis salieron a decir, bueno, atención, porque más allá que creció en términos nominales la tasa de desocupación, se empieza a ver más gente económicamente activa en la búsqueda de empleo o teniendo empleo. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo se entiende hoy? Sí, no, teniendo empleo es la misma proporción de gente.
Lo que pasa que al bajar fuertemente la capacidad de compra de los ingresos en generales, pero de los ingresos laborales específicamente, más componentes del hogar tienen que salir a buscar trabajo, ¿no? Para tratar de equilibrar, consiguiendo un mayor volumen de ingresos para equilibrar esa pérdida, Sí. ¿no? Y también hay una rotación también con pérdidas de puestos de trabajo, muchos de esos registrados, pero que se generan puestos de trabajo que son de menor calidad. Sí. ¿no? Por eso hasta cambió un poco la composición, levemente cambió la composición del perfil de los ocupados, que hace un año atrás, de los desocupados, perdón, que hace un año atrás, el total de cesanteados, que es decir, los desocupados que tenían un trabajo y lo perdieron, hace un año atrás pertenecían al sector público el 3,3% de los desocupados cesanteados y ahora el 4,4%, ¿no? Es decir, como que esa cuestión de achicar lo que son la cantidad de empleados del Estado empezó a impactar un poco, por supuesto que levemente, es un aumento del 1,1 en puntos porcentuales, ¿no? Sí. Pero se empieza a ver. Y después otro tema llamativo, viendo el perfil de los desocupados, es que aumentó el porcentaje de desocupados que son jefes de hogar, ¿no? Que eso pasó también en la década del 90, cuando empezaban a perder el trabajo los que son los integrantes del hogar identifican como jefes de Claro, hogar. los que aportan el mayor ingreso, Eduardo. Pero eso viene asociado, no es el mayor aportante del hogar, pero viene asociado el jefe de hogar con el mayor ingreso y muchas veces la relación laboral que genera derechos para todos los integrantes del hogar, Sí, ¿no? claro. Porque pensemos que cuando hablamos de un sistema de seguridad social en Argentina que estaba muy basado, ahora un poco menos, pero a través de la parte contributiva, a través del trabajo, traduciéndolo, tener una obra social, no asociada a un trabajo declarado o algún tipo de cobertura de seguridad social que le viene a través del trabajo declarado, eso se genera a través del jefe, no tanto para sea varón, mujer, para el cónyuge y también para los hijos, ¿no? Al quedar desocupado el jefe de hogar, desaparece, ¿no? Esta ventaja comparativa que tenía. Quería preguntarte, Eduardo, ahí mencionabas una cuestión de que también en estos cambios de composición, ¿no? Incluso de la gente que busca empleo o sale a tener un empleo, vos decías, otros integrantes de la familia también se suman a esto de ir a buscar un laburo porque no alcanza dentro de la familia. Cuando hablamos de otros integrantes, ¿a qué te referís? Digamos, quizás alguien que estaba dedicado al estudio que dice, che, no, me tengo que mandar al mercado de trabajo porque no se sostiene con la madre y el padre del hogar. Sí, por supuesto. Es decir, en este caso pueden ser los hijos, ¿no? Muchas veces nietos del jefe del hogar que empiezan a colaborar con sus ingresos, que empiezan, si están estudiando, que empiezan a estudiar y trabajar. En algunos casos eso es un círculo vicioso, ¿no? Porque puede ser que dejen de estudiar, ¿no? Sobre todo cuando están en los sectores en el nivel secundario, ¿no? Claro. Porque tengamos en cuenta que hay algo que también pasa en Argentina, que es fruto del empeoramiento de la situación, no actual, no de la coyuntura, son efectos que hace varias décadas que lo tenemos, como hay un porcentaje elevado de jóvenes que ya cumplieron 18 años y que no terminaron secundario y que tampoco están asistiendo para terminarlo, ¿no? Entonces van quedando como rezagados. Claro, pero digo, y después, sí. No, digo, Eduardo, subiendo a esto que vos planteas, este proceso de crisis probablemente agudiza esta situación, ¿no? De él que está estudiando y por ahí abandona el estudio para decir, bueno, tengo que ir a trabajar para, hacer el aporte necesario a la familia. Claro, muchas veces por la obligación, porque los oyentes deben estar pensando mucho, pero yo estudié y mientras trabajaba. Claro, sí, ¿no? Sí, es muy posible, pero yo también lo he hecho, ¿no? Todo lo que fueron los
estudios universitarios los hice trabajando, y 8 horas, ¿no? Pero hay veces que cuando el trabajo es una obligación directamente, y muchas veces no es un trabajo acotado en el tiempo, yo he dicho 8 horas, ¿no? Pero muchas veces el trabajo no es acotado del tiempo, o no podemos hacer, algunas personas no pueden hacer coincidir, que no les coincida, mejor dicho, el trabajo con los horarios de estudio, ¿no? Que no lo pueden manejar tan fácil, ¿no? Y cuando hablamos de los sectores más carenciados, pensemos que es ayudar en un microemprendimiento familiar o del padre, organizarse con amigos, muchas veces en los sectores que se generan un autoempleo, como en las grandes ciudades, un reciclador de residuos, un cartonero, bueno, es decir, si no va una sola persona, si van dos, pueden recolectar y llevar más material para reciclar, ¿no? Al duplicar la mano de obra, duplica los ingresos, que ya son bajos, ¿no? Sí. Entonces, es una problemática que se va complejizando en un contexto que nunca hay que olvidar, que es un problema estructural en la Argentina, que hace más de 20 años, ¿sí? Que venimos con un problema, sobre todo de un mercado de trabajo muy precarizado, que no genera puestos de trabajo de calidad y que en algunos periodos directamente no genera puestos de trabajo, porque la estructura productiva es una estructura que no está lo suficientemente desarrollada, sí. ¿No? Ahí es donde tendríamos que aplicar toda la fortaleza y en generar políticas de Estado que apunten a la producción y al trabajo. Uh-huh. Bueno, Eduardo, hasta acá hacíamos un balance un poquito de cómo cierra esta primera parte del año, ¿no? El primer trimestre, después el segundo trimestre, las situaciones de el proceso inflacionario, después de la devaluación, lo que pasó con el mercado laboral. Digo, teniendo en cuenta y ya metiéndonos en el segundo semestre, ¿no? Lo que va a ser el balance total de este 2024, que tenemos algunos meses adentro, ¿no? Podemos ser julio, agosto, ya casi septiembre. ¿Cómo se puede vislumbrar ese 2024, digo, como global, de lo que pueda llegar a pasar con estas variables que estuvimos analizando? Bueno, las últimas proyecciones del Producto Bruto que se estaban dando, y en función de que hubo una evolución negativa en los últimos meses, quedaríamos ahí como, en el mejor de los casos, como un empate, ¿no? Que un Producto Bruto per cápita no lo tengamos en un sentido negativo, ¿no? Con el agravante de que muchas veces cuando analizamos una evolución positiva del Producto Bruto, que básicamente es la cantidad de riqueza que generamos los argentinos en bienes y en servicios, no es otra cosa que eso, muchas veces viene generado de ramas de actividad que no es de mano de obra intensiva. Es decir, si tenemos un aumento de un Producto Bruto agropecuario, que tiene altos niveles de productividad comparables a los mayores a nivel mundial, pero no genera tanta mano de obra, más allá de lo periférico que es la compra de máquinas y todos los insumos que necesitamos. Lo mismo si es desde el punto de vista financiero, más todavía, un operador de bolsa le da lo mismo hacer una operación por $1 millón de dólares, de lo que sea, por 100 millones, ¿no? Y ahí el producto financiero aumentaría. Entonces, lo que no aparece en el horizonte cercano, ¿sí?, es un cambio que sea sustancial con respecto a la generación de puestos de trabajo y a la reactivación de la estructura productiva. Bien. Supuesto, hay grandes proyectos que tiene el país, pero muchos de esos son de grandes inversiones, ¿sí?, que pueden generar, sí, un aporte importante al país, hasta equilibrar una balanza energética y una balanza comercial, que en algún momento equilibrarla, pero que no son grandes generadores de puestos de trabajo. Uh-huh. Tendríamos que empezar como a ramificar eso, ¿no? Como para que se activen la parte de la industria que es la que genera puestos de trabajo. Bien. Eduardo, muchas gracias, como siempre, por la posibilidad y la comunicación. Un saludo grande. Bueno, muchas gracias por el llamado, y bueno, lamentablemente en el mejor de los escenarios serían leves mejoras, ¿no? Esperando que el año que viene sea un poco mejor, ¿no? Pero necesitamos esas
políticas de Estado consensuadas, no que apunten a la producción del trabajo, sino repetiremos siempre lo mismo. Que tengan muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Ahí pasaba Eduardo Donza, de el Observatorio de la UCA. Ahí hablaba, ahora en un rato lo vamos a abordar este tema, de las grandes inversiones. ¿Qué va a pasar con el tema de la planta de GNL en Sierra Grande? Ojo que este tema fue de mucha repercusión en Río Negro, porque parece que se baja Petronas, la empresa malaya que iba a poner la plata. YPF dice siga adelante, sí, pero ¿y el inversor privado? Bueno, en un ratito te lo contamos.